Dicen que la historia oficial siempre cuenta lo que quiere, pero esta vez no. Porque detrás de la canonización de Carlo Acutis, el joven al que llaman el influencer de Dios y el Papa León XIV, hay secretos que nunca escuchaste en los discursos, ni leíste en las noticias. Detalles que conectan a un adolescente milenial con un pontífice que heredó una iglesia fracturada y que, sin buscarlo, se encontró con una de las figuras más sorprendentes del catolicismo moderno. Y si crees que esto es solo una historia bonita, prepárate. Hay visiones, milagros, decisiones que cambiaron fechas y hasta una sonrisa grabada en video antes de morir, como si él ya supiera todo. Todo empezó mucho antes de que el Papa León XIV anunciara la fecha definitiva de la canonización. Antes de la Plaza de San Pedro llena, antes de las ovaciones y de que los titulares lo llamaran el primer santo milenial. Fue un camino extraño y veloz, 19 años desde su muerte hasta llegar a los altares, cuando en otros casos pasan siglos. Y esa velocidad no fue casualidad. Los que lo conocieron dicen que Carlo tenía una forma de vivir que obligaba a los demás a replantearse la vida y la fe. Carlo no creció en un convento ni en un entorno ultrarreligioso. Nació en Londres en 1991, hijo de una familia italiana adinerada y, según su madre, completamente alejada de la práctica católica. De hecho, ella misma admite que antes de Carlo solo había comulgado 3 veces en su vida. Todo cambió por culpa de un niño curioso que, con apenas 3 años, pedía entrar a las iglesias para saludar a Jesús y recogía flores para dejárselas a la Virgen. Y si hoy millones lo veneran, es porque ese mismo niño creció con una obsesión: que todos descubrieran el poder de la Eucaristía, su autopista al cielo. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Carlo no solo vivió con intensidad, parecía anticipar su destino. 3 meses antes de morir, grabó un video donde decía, casi con una sonrisa, que estaba destinado a morir. 2 meses después, una leucemia fulminante lo llevó al hospital. En su cama, ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, y pidió no pasar por el purgatorio, sino ir directo al cielo. Quienes lo vieron en esos días hablan de una serenidad imposible de explicar en un chico de 15 años. Y en medio de esta historia, aparece el Papa León XIV, un pontífice que asumió el trono de Pedro en un momento turbulento, con una iglesia dividida y heridas abiertas tras la muerte del Papa Francisco. Cuando anunció que canonizaría a Carlo el 7 de septiembre de 2025, lo hizo en un gesto que fue más allá de lo simbólico. Eligió unir en la misma ceremonia a otro joven beato, Pier Giorgio Frassati, como si quisiera enviar un mensaje claro, que la santidad no es un privilegio de siglos pasados, sino una posibilidad viva para la juventud actual. Lo que pocos saben es que la fecha de la canonización no fue la prevista. El acto debía celebrarse el 27 de abril de 2025, coincidiendo con el jubileo de los adolescentes, pero el fallecimiento del Papa Francisco cambió los planes. Entre bastidores, hubo reuniones, debates y hasta sugerencias de postergar un año entero. Sin embargo, León XIV insistió en que no se podía apagar el impulso que Carlo estaba generando entre los jóvenes. Y así, en pleno Año Santo de la Esperanza, fijó una nueva fecha que quedará grabada en la historia. Esta es solo la puerta de entrada a una historia donde la fe se mezcla con lo digital, donde un adolescente con jeans y sudadera desafía la imagen clásica de un santo, y donde un papa contemporáneo decide colocar su canonización en el centro de su primer año de pontificado. Lo que viene a continuación no es un relato religioso más, es la conexión oculta entre un muchacho que usó Internet para evangelizar y un líder que entendió que su figura podía convertirse en un faro para una generación entera. Y créeme, cuanto más avances, más difícil será apartar la mirada. Para entender lo que va a ocurrir el 7 de septiembre, hay que mirar más allá de las estampitas y las frases bonitas. Porque Carlo Acutis no fue un chico de otro planeta, fue uno de aquí, con las mismas tentaciones, redes sociales y distracciones que cualquiera. Le gustaban los videojuegos, el fútbol, comer Nutella a cucharadas y hasta tuvo problemas con el sobrepeso en su adolescencia.
Pero, a diferencia de la mayoría, él no se conformó con quedarse en lo cómodo. Cuando algo en su vida no estaba bien, lo anotaba en un cuaderno personal y trabajaba en corregirlo. Nadie se lo exigía. Él mismo era su juez más severo. Ese mismo espíritu lo llevó a una especie de doble vida, la visible, donde era un estudiante más, y la invisible, donde dedicaba horas a un proyecto que casi nadie entendía en su momento. A los 11 años empezó a recopilar milagros eucarísticos documentados por la iglesia, a diseñar páginas web para exponerlos y a organizar una muestra que, con el tiempo, recorrería más de 10,000 parroquias en todo el mundo. Agotó 3 computadoras y convenció a sus padres de viajar por Italia y Europa para fotografiar lugares sagrados. Todo esto, cuando la mayoría de sus compañeros estaba pensando en fiestas o en el siguiente nivel de un videojuego. En medio de esa misión silenciosa, Carlo también vivía una espiritualidad muy concreta. Hacía su examen de conciencia cada noche, se confesaba semanalmente y no faltaba a la misa diaria. Su madre cuenta que, de pequeño, si pasaban frente a una iglesia, él insistía en entrar, aunque tuvieran prisa. Y lo más curioso es que, sin proponérselo, esa rutina empezó a cambiar a las personas que lo rodeaban. Un empleado hindú que trabajaba en su casa se convirtió al cristianismo después de escucharle hablar de Jesús y verlo vivir su fe con coherencia. Amistades, profesores y hasta desconocidos terminaron confesando que Carlo había dejado una huella en ellos. Pero lo más inquietante es su relación con la muerte. No la veía como un final, sino como el verdadero comienzo. Meses antes de enfermar, le dijo a su madre que estaba predestinado a morir joven y que eso estaba bien, porque así podría estar con Jesús antes. Lo que parecía una frase extraña se volvió una premonición cuando, en septiembre de 2006, una leucemia M3, una de las más agresivas, lo llevó al hospital. Ahí, entre transfusiones y dolor, nunca dejó de sonreír. Ofreció cada sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y pidió recibir la unción de los enfermos, como si supiera que se acercaba el momento. Y aquí entra de nuevo el Papa León XIV, quien no es ajeno a las señales y gestos con carga simbólica. En su discurso de anuncio, no solo habló de la canonización, habló de la urgencia de mostrar santos que los jóvenes puedan reconocer como uno de los suyos. Carlo, vestido con jeans, zapatillas y sudadera, enterrado en Asís junto a San Francisco, representa exactamente eso. No un santo lejano, pintado en frescos antiguos, sino un amigo cercano, alguien que entiende lo que es navegar en Internet, usar un celular y aún así poner a Dios en el centro. Lo que pocos saben es que León XIV, antes de ser papa, ya había mostrado interés por el fenómeno Carlo Acutis. Se sabe que, como cardenal, solicitó copias de su exposición sobre milagros eucarísticos para ser presentada en comunidades donde la fe se estaba apagando, y que, al enterarse de la velocidad con que se propagaba la devoción a Carlo, dijo en privado: «Dios está usando a este muchacho para recordarnos algo que hemos olvidado». Esta conexión previa explicaría por qué, tras la muerte de Francisco y el aplazamiento de la fecha original, León se negó a que la canonización se enfriara. Para él, retrasarla demasiado sería un error estratégico y espiritual. No se trataba solo de declarar a Carlos santo, se trataba de aprovechar un momento histórico para encender la fe en una generación entera. Y en esta jugada, el Papa estaba dispuesto a arriesgar. Pero detrás de la preparación de la ceremonia hay tensiones, debates internos y hasta cierta resistencia de sectores que creen que Carlo ha sido elevado demasiado rápido. En la siguiente parte vamos a entrar en esas discusiones ocultas y en cómo, incluso desde su tumba, Carlo parece estar acelerando un proceso que para otros debería tomar décadas. En los pasillos silenciosos del Vaticano, donde las paredes parecen escuchar, la canonización de Carlo Acutis no ha sido un tema unánime. Aunque públicamente todo parece armonía, en privado hubo voces que cuestionaron la velocidad del proceso. Algunos cardenales veteranos, formados en la idea de que la santidad debía madurarse durante décadas o siglos, no podían entender cómo un adolescente fallecido en 2006 ya estaba a punto de ser proclamado santo en 2025. Decían que,
Aunque Carlo era inspirador, el fervor de la gente no es suficiente para medir la eternidad. Pero el Papa León XIV no veía el asunto así. Para él, Carlo no era un experimento moderno, sino una confirmación de que Dios habla en el lenguaje de cada época. Y en este tiempo, ese lenguaje es digital, rápido y directo. Lo dijo en una reunión interna. En la historia de la Iglesia, los santos siempre han respondido a los desafíos de su tiempo. Carlo es la respuesta a la indiferencia y la apatía de la juventud actual. Era un mensaje claro para quienes temían que su canonización fuera demasiado pronto. El verdadero riesgo no era la velocidad, sino dejar pasar la oportunidad de inspirar a millones. El debate se intensificó después de la muerte del Papa Francisco, cuando el calendario del Jubileo 2025 quedó en revisión. Hubo quienes propusieron posponer la ceremonia hasta 2026, argumentando que el clima interno no estaba preparado para un evento de esa magnitud. Otros querían reducir la canonización a un acto más pequeño, evitando el despliegue mediático. Sin embargo, el propio León XIV intervino y, según testigos, fue tajante. Carlo pertenece a esta generación, no a la próxima. Si esperamos, perderemos el eco que ya resuena en sus corazones. Detrás de esta defensa había una convicción personal. León conocía testimonios que no siempre se hacen públicos, conversiones silenciosas, jóvenes alejados de la fe que volvieron a la iglesia después de ver un video o una imagen de Carlo. Historias que llegaban al Vaticano desde Brasil, Filipinas, México, Polonia, y que mostraban que la figura del joven milenial tenía un alcance global. No era solo un fenómeno italiano, era un fenómeno universal. Incluso hubo un dato que llamó la atención del Papa. La exposición digital de milagros eucarísticos creada por Carlo había sido descargada y proyectada en comunidades que no tenían ni sacerdote residente. En aldeas remotas, era su trabajo el que mantenía viva la devoción eucarística. ¿Cómo ignorar eso en una iglesia que lucha por llegar a todos? La elección de canonizarlo junto a Pier Giorgio Frassati tampoco fue casual. Frassati, un joven italiano que murió en 1925, había sido llamado el hombre de las 8 bienaventuranzas por su vida de servicio a los pobres. Unió fe y acción, igual que Carlo, aunque en contextos totalmente distintos. León XIV entendió que al unirlos en la misma ceremonia enviaba un mensaje potente. Dos jóvenes de épocas separadas por un siglo, uno en la era industrial y otro en la era digital, viviendo el mismo evangelio. Pero incluso con esta visión, el camino hacia el 7 de septiembre estuvo lleno de maniobras delicadas. Hubo que ajustar el protocolo, renegociar acuerdos con los organizadores del jubileo y mantener bajo control la filtración de ciertos documentos internos que revelaban la división de opiniones. Al final, el anuncio oficial llegó como una sentencia definitiva. Carlo Acutis sería santo, y lo sería ya. Sin embargo, mientras el Vaticano se prepara para la gran celebración, hay un detalle inquietante que pocos conocen. La propia madre de Carlo guarda en privado grabaciones, objetos y escritos inéditos que aún no han visto la luz. Material que podría cambiar la forma en que el mundo lo ve y que, según ella, solo se mostrarán cuando Dios quiera. En una pequeña habitación de su casa en Milán, Antonia Salzano, la madre de Carlo, guarda una caja de madera que, según ella, contiene las huellas más íntimas de su hijo. No está expuesta en ninguna vitrina, ni siquiera en la tumba de Asís. Nadie, salvo contadas personas, ha podido ver todo su contenido. Y aunque ha compartido fragmentos de la historia de Carlo en entrevistas y conferencias, hay piezas que ha preferido mantener en silencio por ahora. Entre esos objetos está el cuaderno personal donde Carlo anotaba sus autoevaluaciones diarias. No era un diario común, no describía simplemente lo que había hecho, sino cómo había vivido en relación a Dios y a los demás. Allí, cada página estaba marcada con símbolos. Una cruz para los días en que había logrado mantener su oración constante. Un círculo para los días en que sentía que había caído en la pereza espiritual. Y pequeñas frases que mostraban su lucha interior. Algunas de esas frases parecen escritas por alguien que sabía que el tiempo se le acababa. Hoy podría ser mi última oportunidad para amar bien. O no quiero llegar al cielo con las manos vacías. Otro objeto que Antonia conserva
Es el famoso video que Carlo grabó 3 meses antes de morir, aquel donde afirma estar destinado a morir. La versión que el mundo ha visto es breve, apenas unos segundos, pero según su madre, la grabación original dura más de 2 minutos y contiene reflexiones que nunca ha hecho públicas. No es miedo lo que siento, es expectativa. Como si todo este tiempo hubiese sido solo un ensayo, se le escucha decir en un momento. Antonia teme que si se publica completo, la gente lo malinterprete como una renuncia anticipada a la vida, cuando para él era todo lo contrario, una entrega total. En la caja también está la sudadera que Carlo usaba en sus últimos días en el hospital. Lavada, doblada y con un aroma que, según su madre, nunca se ha ido del todo. Junto a ella, un rosario que él mismo arregló tras romperse durante una vigilia de adoración, y una memoria USB con archivos que Antonia aún no ha revisado por completo. No me atrevo, porque siento que cuando lo haga, tendré que compartirlo, y quizás todavía no es el momento, confiesa. Pero lo más desconcertante son unas cartas sin destinatario, escritas a mano, en las que Carlo habla como si estuviera dejando mensajes para alguien que viviría después de él. Frases como, no te olvides de que la eternidad es más real que la hora, o la tristeza se cura mirando hacia arriba, parecen dirigidas a cualquier persona, o quizás a todos. Antonia no ha decidido si las revelará en la canonización, aunque reconoce que algunos sacerdotes le han pedido hacerlo. El Papa León XIV está al tanto de la existencia de este material. Se dice que en una reunión privada con Antonia le dijo, cuando el Espíritu Santo te diga que es el momento, el mundo entenderá a Carlo de otra manera. Algunos en el Vaticano ven en esas cartas y videos una posible segunda ola de devoción, un impulso que podría mantenerse años después de la canonización, pero la decisión final recae únicamente en su madre. Mientras tanto, estos objetos permanecen ocultos, y su sola existencia añade un matiz misterioso a la figura de Carlo. Porque, si lo que ya conocemos de él ha conmovido a millones, ¿qué impacto tendría lo que aún no se ha contado? En el próximo capítulo vamos a adentrarnos en las señales y coincidencias que han marcado el camino hacia su canonización, sucesos que, para muchos, no pueden explicarse solo por azar. Si uno revisa con calma el camino de Carlo hacia la canonización, es imposible ignorar una cadena de coincidencias que parecen más bien guiños del cielo. Para empezar, la fecha original de su canonización, el 27 de abril de 2025, coincidía exactamente con el Jubileo de los Adolescentes, un evento pensado para reunir a miles de jóvenes en Roma. Ese día, Carlo habría sido proclamado santo frente a una multitud compuesta, principalmente por quienes más se identifican con su historia, su propia generación digital. Sin embargo, la repentina muerte del Papa Francisco 6 días antes obligó a suspenderlo todo. Para muchos, fue un golpe, pero para otros, una especie de pausa providencial. El cambio de fecha al 7 de septiembre no fue casual. Ese día, en el calendario litúrgico, está dedicado a la víspera de la Natividad de la Virgen María, a quien Carlo tenía una devoción especial desde niño. Él mismo decía que la Virgen era su madre adoptiva y que, si moría antes que sus padres, ella lo acogería primero. Algunos ven en esta coincidencia un mensaje oculto, que Carlo sea proclamado santo justo en la puerta de esa fiesta mariana, es como sellar su historia bajo la mirada de María. Pero las señales no terminan ahí. El primer milagro atribuido a Carlo, la curación de un niño brasileño con una grave malformación del páncreas, ocurrió exactamente 4 años después de su muerte, el 12 de octubre de 2010, la misma fecha de su fallecimiento. La madre del niño recuerda que, en el momento de la curación, estaba ocurriendo una procesión en honor a Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Es decir, 2 devociones que Carlo amaba, la Eucaristía y la Virgen, entrelazadas en un mismo instante. El segundo milagro, que abrió la puerta a su canonización, también tiene un patrón difícil de ignorar. En julio de 2022, una joven costarricense llamada Valeria sufrió un traumatismo craneoencefálico grave tras caer de su bicicleta en Florencia. Su madre, desesperada, voló hasta Asís para rezar ante la tumba de Carlo. No llevaba nada más que una carta pidiendo por la vida de su hija. El mismo día que la depositó, Valeria empezó a respirar por sí sola. Los médicos no tienen explicación. Pero lo más sorprendente es que la joven, al despertar, describió un sueño en el que un chico con sudadera, jeans y cabello rizado le decía:
No tengas miedo, ya estás bien. Ella no sabía quién era, hasta que su madre le mostró una foto de Carlo. Incluso su propia muerte estuvo marcada por símbolos. Carlo falleció un 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Según su madre, él mismo le había dicho meses antes que le encantaba esa fecha porque María es como un puente hacia Jesús. Y el hecho de que, con apenas 15 años, ofreciera sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, hoy parece una profecía cumplida. Su vida y su historia han llegado al corazón del actual pontífice. El Papa León XIV ha reconocido públicamente que estas coincidencias no pueden pasarse por alto. En una reunión privada con un grupo de jóvenes, dijo: «En la Iglesia no creemos en las casualidades, sino en las providencias». Para él, el mensaje es claro. Carlo no solo es un ejemplo, sino un recordatorio de que Dios actúa de manera concreta en medio de la vida cotidiana. Sin embargo, estas señales no siempre han sido bien recibidas dentro de los sectores más escépticos de la Iglesia. Algunos temen que el relato se vuelva demasiado místico y pierda credibilidad ante el mundo secular. Pero lo cierto es que, para miles de personas, son precisamente estos detalles los que hacen que la historia de Carlo se sienta tan viva. Hay testimonios que, de confirmarse, cambiarían por completo la manera en que vemos la relación entre Carlo y el Papa León XIV. No se trata solo de coincidencias, sino de lo que algunos llaman destellos proféticos. Uno de ellos proviene de un sacerdote milanés que conoció a Carlo en sus últimos meses de vida. Según este sacerdote, Carlo le dijo en una conversación privada: «El Papa que vendrá después de Francisco entenderá mi misión y la llevará más lejos». En ese momento, nadie podía imaginar quién sería ese Papa, ni mucho menos que Francisco moriría en funciones. Sin embargo, el día que León XIV anunció la fecha definitiva de la canonización, el sacerdote recordó esas palabras como si hubieran sido pronunciadas la semana anterior. Otro testimonio, quizá más inquietante, lo dio una religiosa que acompañó a Carlo durante sus visitas a los pobres en Milán. Ella cuenta que, poco antes de ser hospitalizado, Carlo hablaba de un obispo que no temería caminar solo entre la gente, y que ese hombre sería un pastor que no buscaría aplausos sino almas. Años después, cuando León XIV, ya como papa, fue fotografiado recorriendo una zona humilde sin escolta ni protocolo, la hermana sintió que estaba viendo la escena que Carlo había descrito. También está la historia del famoso video que Carlo grabó meses antes de morir. Aunque lo más conocido es su frase «Estoy destinado a morir», hay un fragmento poco divulgado en el que añade: «Lo que empiezo aquí lo seguirá alguien que ama a la Iglesia en silencio». Para muchos, estas palabras podrían aplicarse perfectamente a la personalidad discreta pero firme de León XIV, quien, antes de ser papa, evitaba protagonismos mediáticos y prefería trabajar en las sombras, mediando conflictos internos. Pero la conexión no es solo espiritual. Hay un detalle histórico que pocos conocen. En 2018, cuando León XIV aún era cardenal, recibió en su diócesis la exposición sobre milagros eucarísticos creada por Carlo. No solo la inauguró, sino que pasó más de una hora guiando a un grupo de jóvenes a través de los paneles, explicando cada caso con una pasión poco habitual en un alto prelado. Algunos de esos jóvenes cuentan que, al final de la visita, él dijo: «Este chico nos está recordando que la fe no es cosa del pasado, es urgente ahora». Cuando el Papa León XIV asumió el pontificado y se encontró con la tarea de retomar la canonización de Carlo, no lo hizo como un trámite. Según fuentes cercanas, fue uno de los primeros expedientes que pidió personalmente revisar. Y no solo por devoción, sino porque veía en Carlo un instrumento providencial para tender un puente entre la Iglesia y la generación más desconectada de ella. Estos episodios han alimentado una pregunta incómoda dentro del Vaticano. ¿Es posible que Carlo haya visto, de alguna forma, al futuro Papa? No hay pruebas documentales, solo relatos orales. Pero todos coinciden en un punto. El joven milenial y el pontífice actual parecen encajar como piezas de un mismo plan. Para el público general, la noticia de que Carlo Acutis sería canonizado junto a Pier Giorgio Frassati sonó como un homenaje doble, un gesto simbólico. Pero dentro del Vaticano, esta decisión fue vista como un movimiento calculado.
con una carga espiritual y estratégica enorme. El Papa León XIV sabía que no estaba solo elevando a dos jóvenes a los altares. Estaba trazando un puente invisible entre dos épocas que, aunque distantes, comparten los mismos desafíos espirituales. Pier Giorgio Frassati vivió en la primera mitad del siglo XX, en una Italia que atravesaba crisis políticas, tensiones sociales y una creciente secularización. Era hijo de una familia influyente y rica, pero decidió volcar su vida al servicio de los pobres, subiendo montañas y repartiendo su tiempo entre el estudio, la oración y la acción social. Su compromiso no fue teórico. Visitaba enfermos, ayudaba a familias en ruinas y en sus últimos días ocultó una grave enfermedad para no preocupar a su madre. Murió con solo 24 años, dejando atrás un ejemplo de fe vivida en lo cotidiano. Carlo Acutis, por su parte, es el rostro de la fe en la era digital. También nació en una familia adinerada, también tenía un mundo de comodidades a su alcance y también eligió un camino distinto. En lugar de montañas físicas, escaló montañas virtuales, el Internet y la tecnología, transformando estas herramientas en canales de evangelización. Así como Frassati recorría barrios marginales con pan y abrigo, Carlo recorría páginas web y bases de datos para llevar milagros eucarísticos al alcance de todo el planeta. León XIV comprendió que unirlos no era una coincidencia bonita, era un mensaje directo. En su visión, la santidad no tiene fecha de caducidad ni estilo único. Puede vestirse con botas de montaña o con sudadera y jeans. Puede usar una Biblia gastada o un portátil de última generación. Lo importante, según él, es la misma raíz. Vivir el Evangelio con coherencia en el tiempo que te ha tocado. Pero también había una motivación pastoral más profunda. El Papa sabe que la Iglesia atraviesa una crisis de identidad ante las nuevas generaciones. Muchos jóvenes sienten que el mensaje de fe no tiene nada que ver con sus vidas. Con esta doble canonización, León pretende mostrarles que dos jóvenes, de mundos y épocas tan distintos, vivieron con la misma intensidad la fe, y que eso sigue siendo posible hoy. Es un argumento visual y emocional que ningún discurso podría lograr por sí solo. Además, esta unión tiene un eco histórico. No es frecuente que dos jóvenes sean canonizados juntos, y menos aún que ambos pertenezcan a laicos no consagrados. Con este gesto, el Papa está desmontando la idea de que la santidad es un privilegio exclusivo de sacerdotes, religiosas o figuras lejanas. Está diciendo, con un acto oficial, que cualquiera, en cualquier contexto, puede llegar a la santidad. Por eso, en el consistorio donde anunció la fecha definitiva, León no habló solo de ellos como modelos, sino como llaves que abren la puerta de la fe a sus generaciones. Unas palabras que pasaron casi desapercibidas para la prensa, pero que los teólogos presentes entendieron bien. Este Papa no está canonizando solo por devoción, sino para reactivar un motor espiritual que él considera apagado. Sin embargo, esta jugada también tiene detractores. Algunos sectores conservadores creen que al poner a Carlo y a Frassati en el mismo nivel, se corre el riesgo de banalizar la santidad. Otros, en cambio, opinan que es un riesgo necesario para reconectar con una generación que no se siente representada en figuras del pasado. Aunque para el público todo parezca una celebración impecablemente organizada, dentro del Vaticano la preparación de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati ha sido un rompecabezas con piezas que no encajan fácilmente. La ceremonia del 7 de septiembre no será una más en el calendario litúrgico. Será un acto de altísimo impacto mediático y pastoral, transmitido en directo a millones de personas en todo el mundo. Y el Papa León XIV ha tomado el control de varios detalles que, en otras canonizaciones, quedaban en manos de comités y ceremonieros. Uno de los puntos más discutidos ha sido la disposición del altar y de la plaza de San Pedro. En la mayoría de canonizaciones, las reliquias de los nuevos santos se colocan en un lugar destacado, flanqueadas por imágenes formales. Pero León ha ordenado que la reliquia de Carlos su corazón, conservado en una custodia, se ubique en un punto donde los jóvenes peregrinos puedan verla de cerca antes y después de la misa, algo que rompe con el protocolo habitual. Quiero que la gente vea que la santidad es real, tangible, que pueden acercarse a ella, habría dicho el Papa. Otro cambio polémico ha sido la música. Normalmente, las ceremonias de canonización están marcadas por coros y composiciones clásicas. Sin embargo, para este evento,
León ha aprobado la inclusión de piezas interpretadas por coros juveniles de varios países, algunos acompañados por instrumentos modernos. La decisión busca que la ceremonia hable el lenguaje de los jóvenes, pero ha generado incomodidad en sectores más tradicionales, que temen que se pierda la solemnidad litúrgica. También se han filtrado rumores sobre la homilía que el Papa planea pronunciar. Según fuentes cercanas, no se limitará a exaltar las virtudes de Carlo y Pier Giorgio, sino que lanzará un llamado directo a los jóvenes para que usen la tecnología y sus talentos como herramientas de luz en un mundo saturado de ruido y sombras. Se espera que mencione el trabajo digital de Carlo como un modelo para la evangelización contemporánea y que subraye que la santidad no está reservada para quienes viven en los altares, sino para quienes viven en la calle, en las redes y en las aulas. Uno de los elementos más comentados es la procesión inicial. Por primera vez en una canonización, se prevé que un grupo de adolescentes lleve en sus manos pequeñas réplicas de los paneles de la exposición de milagros eucarísticos que Carlo creó, mientras otros portarán objetos relacionados con la vida de Frassati, como una cuerda de alpinismo y una mochila de montaña. La imagen busca comunicar que la santidad se construye paso a paso en los caminos que cada uno recorre, pero no todos los preparativos han fluido con armonía. Algunos organizadores han expresado su preocupación por la seguridad. Se espera una asistencia masiva de jóvenes, muchos acampando días antes en las cercanías del Vaticano. La logística para garantizar el acceso controlado a la plaza ha sido un desafío monumental. Además, se teme que la mezcla de elementos litúrgicos tradicionales con guiños contemporáneos genere críticas tanto dentro como fuera de la iglesia. Aún así, el Papa León XIV parece decidido. Este día no es para que el Vaticano brille, sino para que la fe de los jóvenes arda, dijo en una reunión privada. Y en ese sentido, cada decisión, por polémica que sea, está pensada para dejar una huella que trascienda el evento. En distintos rincones del mundo, jóvenes que han decidido viajar a Roma para la canonización de Carlo Acutis viven un ambiente que parece ir mucho más allá de la simple organización de un viaje. Para muchos de ellos, esta peregrinación no es un acto turístico, sino un compromiso personal, casi como si respondieran a una cita que Carlo les hubiese hecho desde el cielo. En Brasil, un grupo de adolescentes que conoció su historia gracias a la curación del niño que protagonizó el primer milagro atribuido a Carlo, lleva meses reuniéndose para rezar y preparar una presentación musical que cantarán en la Plaza de San Curte. Pedro. En México, estudiantes de informática organizan charlas sobre cómo usar la tecnología con propósito, inspirados en su ejemplo. En Polonia, jóvenes peregrinos han decidido viajar en bicicleta hasta Roma, imitando el esfuerzo físico que Carlo aplicaba a sus tareas más simples. Pero lo que está llamando la atención de sacerdotes y laicos son ciertos testimonios recientes que muchos consideran intervenciones del propio Carlo. En Costa Rica, una joven que planeaba viajar sufrió un accidente menor que le impidió trabajar durante semanas, poniendo en riesgo sus ahorros para el viaje. Días después, recibió una donación anónima con el importe exacto que le faltaba, junto a una nota que solo decía: «No te rindas, la meta vale la pena». La familia asegura que no hay forma de rastrear al donante. En Filipinas, un grupo de jóvenes que estaba preparando su peregrinación recibió la noticia de que uno de sus integrantes debía someterse a una operación de urgencia. Rezaron juntos pidiendo la intercesión de Carlo y, contra todo pronóstico médico, la cirugía no fue necesaria. Aunque no se ha abierto investigación alguna, entre ellos lo ven como una pequeña señal de que Carlo camina a su lado. Incluso en Italia, donde la figura de Carlo es más conocida, empiezan a circular relatos de personas que, tras pedir su intercesión, han encontrado respuestas rápidas a problemas personales o familiares. No todos son curaciones físicas. Muchos hablan de reconciliaciones inesperadas, soluciones a conflictos o simplemente de una paz interior que no encontraban antes. En las redes sociales, estas experiencias se están multiplicando. Jóvenes de distintas nacionalidades comparten fotos con frases de Carlo y narran cómo se preparan espiritualmente. Misas diarias, rosarios en grupo, horas de adoración eucarística. Algunos confiesan que, aunque lo conocieron solo por internet, sienten como si Carlo fuera un amigo cercano. La conexión es tan fuerte
que varios han cambiado sus rutinas digitales, evitando contenido vacío y dedicando más tiempo a causas solidarias. El Papa León XIV ha seguido de cerca estos testimonios. Ha pedido que durante la canonización se reserven espacios para que algunos jóvenes puedan contar sus experiencias en voz alta, no como anécdotas aisladas, sino como prueba de que la figura de Carlo ya está generando frutos concretos en la vida de miles antes incluso de ser proclamado santo. Para el pontífice, estas historias son la confirmación de que el 7 de septiembre no será solo una fecha en el calendario, sino el inicio de algo más grande. El amanecer del 7 de septiembre de 2025 no será uno cualquiera. Desde horas antes, la vía de Conciliazione estará cubierta por un río de peregrinos que avanza hacia la plaza de San Pedro. Muchos habrán pasado la noche entera sin dormir, cantando, rezando o simplemente conversando en sus grupos, compartiendo termos de café y mantas improvisadas. Las banderas de decenas de países se agitarán en el aire. Brasil, Polonia, México, Filipinas, Costa Rica, Italia, Francia, Estados Unidos. Una multitud multicolor unida por un mismo motivo: presenciar el momento en que Carlo Acutis sea proclamado santo. En el centro de todo, la figura del Papa León XIV. A diferencia de otros eventos masivos, él ha pedido que las cámaras lo muestren no como el protagonista absoluto, sino como un testigo más de lo que considera una obra directa de Dios. Su rostro serio, casi introspectivo, delata que este día no es solo una celebración litúrgica, sino la materialización de algo que él mismo ha defendido contra resistencias y dudas internas. No se limita a seguir un protocolo. Sabe que lo que ocurra aquí quedará en la memoria de la Iglesia por generaciones. A medida que la plaza se llena, las reliquias de Carlo y Pier Giorgio Frassati son llevadas hacia el altar. El corazón incorrupto de Carlo, resguardado en una custodia de cristal, brilla bajo la luz de la mañana. Es un objeto pequeño, pero la historia que encierra lo convierte en un símbolo inmenso. El órgano de un adolescente que amó la Eucaristía al punto de centrar en ella toda su vida. Junto a él, la cuerda de alpinismo y la mochila de Frassati, gastadas por años de servicio y aventuras, representan otro tipo de ascenso, el de quien subía montañas no solo para tocar el cielo físico, sino para inspirar a otros a elevar el espíritu. La homilía del Papa rompe con las expectativas. No recita un texto frío ni cargado de fórmulas. Habla con la voz de quien está en medio de una conversación con millones de jóvenes al mismo tiempo. Carlo y Pier Giorgio nos recuerdan que la santidad no es un lujo ni una medalla para pocos. Es una meta posible para todos, si dejamos que Dios habite en lo más cotidiano de nuestras vidas. No importa si tu altar es una montaña, un aula, una computadora o una calle pobre. Lo que importa es que tu corazón sepa amar sin medida. Sus palabras resuenan en la plaza, interrumpidas solo por los aplausos que estallan espontáneamente. En un momento clave, se hace silencio absoluto. El diácono proclama la fórmula de canonización, y el Papa pronuncia las palabras que inscriben para siempre los nombres de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en el libro de los santos. Las campanas de San Pedro repican con fuerza, y desde los altavoces estallan los cantos. La emoción es tan intensa que muchos rompen en llanto. Jóvenes que hasta hace poco se consideraban lejanos a la fe se abrazan. Religiosos veteranos cierran los ojos con lágrimas contenidas. Familias completas se arrodillan en el suelo empedrado. A lo lejos, las cámaras captan escenas que parecen sacadas de otro tiempo. Un grupo de adolescentes toca una guitarra y canta un sencillo canto eucarístico, mientras a pocos metros un anciano reza el rosario con devoción. No hay barreras de edad, idioma o cultura. Todos comparten la misma certeza de estar viviendo un momento irrepetible. La procesión de ofrendas es otro momento de alto simbolismo. Jóvenes de distintos continentes presentan al Papa objetos que representan su vida diaria. Una laptop, un balón de fútbol, un casco de construcción, una mochila escolar. Cada uno de ellos lleva en silencio el mensaje de que la santidad no es ajena a la vida común, sino que puede nacer en medio de cualquier vocación o circunstancia. León XIV, al recibirlos, sonríe y asiente como quien confirma que ese es el verdadero legado de Carlo: unir la fe y lo cotidiano. Mientras la misa avanza, en la plaza se percibe una sensación extraña, difícil de describir. Algunos la llaman paz,
Otros la describen como una alegría limpia, sin euforia desbordada. Tal vez es la conciencia de que Carlo, el chico de jeans y sudadera, ya no es solo un recuerdo o una inspiración. Ahora es oficialmente un intercesor reconocido por la Iglesia, un santo que entiende el lenguaje y los problemas de esta generación. Cuando llega el momento de la bendición final, el Papa levanta la voz por encima del murmullo y dice: «Hoy no termina nada. Hoy empieza una misión para cada uno de ustedes. Salgan y muestren que la santidad es posible en 2025, en Internet, en las calles, en las aulas, en los trabajos. Carlo y Pier Giorgio los acompañarán. La plaza estalla en aplausos, vítores y cantos, mientras el Papa se retira lentamente, dejando que las reliquias sean expuestas para la veneración de los fieles. Ese día, mientras la multitud se dispersa por Roma, los testimonios ya empiezan a multiplicarse. Mensajes en redes sociales, fotos, videos, oraciones compartidas, miles de historias que se conectan en tiempo real. Y aunque las cámaras se apaguen y las noticias cambien de tema, algo quedará encendido en los corazones de quienes estuvieron allí y de quienes siguieron la ceremonia desde lejos: la certeza de que un muchacho que amaba la Eucaristía y usaba Internet para evangelizar, y un joven que subía montañas para servir, han unido sus voces desde el cielo para decirle al mundo que la santidad no es del pasado, es ahora.